quirúrgica dependiendo del tamaño. Entonces vamos a ir desglosando las diapositivas, ¿ya? La enfermedad quística del hígado, los cirujanos con frecuencia encuentran quistes hepáticos simples durante una laparotomía. Con las técnicas no invasivas de diagnóstico por imágenes, estas lesiones quísticas se detectan cada vez con mayor frecuencia. Generalmente una ecografía, ¿no? Cuando se le solicita una ecografía de abdomen superior o una ecografía de abdomen total, es que se detectan los quistes, ¿no? O si no, hay algunos pacientes que vienen a las consultas, por ejemplo, ya con quistes palpables, dolorosos, donde ya tienen una magnitud mayor a 6 centímetros o 7 centímetros, ¿no? El quiste hepático más encontrado es el quiste congénito. La clasificación de las lesiones quísticas del hígado: tenemos quistes congénitos, esporádicos, enfermedad poliquística hepática, tenemos el hematoma postraumático, que puede causar un quiste también, o neoplásicos, ¿no? Como ser los primarios, tenemos un cistoadenoma, un cistoadenocarcinoma o un sarcoma quístico, que son menos frecuentes. Dentro de la clasificación de lesiones quísticas del hígado también tenemos los metastásicos, pueden ser parasitarios o enfermedad hidatídica, que es el tema que vamos a ver a continuación, o pueden ser de origen ductal también, como ser los quistes de colédoco, la enfermedad de Caroli y la duplicación del conducto biliar. Dentro de los quistes congénitos, creo que hay algún compañero que tiene que unirse. Bien. 4. A los alumnos que han ingresado recién, por favor, poner su nombre y su DNU, ¿ya? Vamos a continuar con el tema. Dentro de los quistes congénitos, hasta el 5% de la población puede tener uno o más quistes hepáticos y la incidencia aumenta con la edad. El origen no está claro, se han propuesto varias teorías. Los quistes congénitos, dentro de las teorías tenemos primero la presencia de epitelio semejante al de la vía biliar en las paredes de los quistes. Indica una alteración en la diferenciación y la organización de la vía biliar. Otra teoría es que en el embrión normalmente tiene lugar una producción excesiva de conductos biliares. Cuando no se produce la degeneración normal de estos conductillos, puede formarse lesiones quísticas del hígado. Una tercera teoría nos dice que los quistes congénitos pueden deberse a hiperplasia inflamatoria y obstrucción de conductos biliares aberrantes. Quistes hepáticos esporádicos. Los esporádicos pueden ser únicos, pueden ser múltiples, pueden ser uniloculares o pueden ser multiloculares. Macroscópicamente tienen un tamaño variable. Son lisos, color gris azulado y contienen líquido acuoso. La cápsula fibrosa con frecuencia contiene vasos sanguíneos grandes revestidos de epitelio cuboide. Aquí les puede registrarse, por favor, con su nombre y su RU. Johnny puede registrarse, por favor, con su nombre y su RU para su asistencia. Continuamos. También hay poliquistosis hepática. La poliquistosis hepática, como su nombre dice, poli quiere decir varios quistes. Se divide en 4 subtipos: perinatal, neonatal, infantil y juvenil. La de la infancia se hereda en forma autosómica recesiva, afecta al hígado y a los riñones. Macroscópicamente hay un hígado normal sin hepatomegalia y microscópicamente hay quistes de paredes delgadas revestidos por capa única de epitelio cilíndrico bajo cuboide, conteniendo líquido transparente. Se observan complejos de von Mayenburg, que son pequeños conductos biliares dilatados rodeados por estroma fibroso. La poliquistosis hepática del adulto ya es un trastorno raro con una prevalencia, imagínense, muy pequeña, aproximadamente 0.1%. Desde el punto de vista macroscópico, presentan quistes generalizados. Las manifestaciones clínicas, ustedes van a ver qué significa un quiste. Quiste significa una
tumoración redondeada, ¿no? Llena de líquido. Eso es un quiste, ¿no? Y entonces, ¿qué puede producir? Los síntomas aparecen en etapas avanzadas de la vida. Hay sensación de distensión abdominal alta. Hay dolor leve, sordo, quiere decir que no se localiza muy bien. Y continuo, localizado generalmente, puede ser en epigastrio o en cuadrante superior derecho. Por eso dice sordo, no se lo puede localizar generalmente donde se encuentra. Puede haber vómitos también, pérdida de peso, porque el paciente poco a poco empieza, digamos, a no comer para que no le duela. Los vómitos pueden ser por compresión del estómago, pueden ser por también algún otro estímulo compresivo. El diagnóstico, como habíamos dicho, la ecografía abdominal, como ustedes están viendo más abajo, es el padrón oro para poder diagnosticar estas lesiones. La imagen que ustedes ven acá en la ecografía abdominal es clara, se nota una imagen redondeada, ya, color negro se la ve en la ecografía y de eso nosotros llamamos anecogenicidad. Una imagen anecoica quiere decir una imagen negra, una imagen anecoica. Buenas tardes, Ivonne. Puede poner su nombre y su RU para asistencia, ¿ya? Entonces, ahí ven ustedes la imagen. Este es un quiste, ¿no? Esa imagen negruzca con paredes delgadas. Y fíjense que en su centro no tiene ningún septo, no hay ningún contenido, solo contenido acuoso, ¿no? Y ya también tenemos una tomografía abdominal, podemos tener una resonancia, un centellograma hepático, una angiografía, un rayo X de tórax y estudios con varios del tubo digestivo. Anderson, puede anotarse, por favor, su RU y su nombre para asistencia. Ahí vemos diferentes imágenes de quistes hepáticos y el hígado se divide en 8 segmentos, entonces dependiendo donde esté el quiste se lo va a catalogar anatómicamente, ¿no? Aquí vemos otras imágenes quísticas. En esta imagen de aquí, que está en la parte superior a la derecha, ya vemos un poquito de contenido y septación dentro del quiste, ¿no? Puede ser de otra índole. Ahí seguimos viendo quistes. Aquí hay una imagen tomográfica, grande, un quiste grande. Hay quistes que son inmensos, grandes, ¿no? Entonces, ya eso provocan más de 4 centímetros. Nosotros en cirugía decimos que es un quiste operable, porque más de 4 centímetros va a provocar síntomas también, compresivos, de dolor. Dentro del diagnóstico diferencial de quiste simple, tenemos, por ejemplo, aquí número de quistes. El cistoadenoma tiene un solo quiste. El quiste simple pueden ser 1 o varios, y el quiste atídico pueden ser 1 o varios también. Dentro de los septos, el cistoadenoma puede estar presente en los septos, en el cistoadenoma. En el quiste simple, como ustedes han visto, hay ausencia de septos, y en el quiste atídico puede haber septos. El contenido en el cistoadenoma es mucinoso, en el simple ceroso, y en el quiste atídico es cristal de roca. La malignización en el cistoadenoma puede ser posible, en el quiste simple es excepcional, y el quiste atídico no, porque es de causa parasitaria. La comunicación con la vía biliar del cistoadenoma es posible, el quiste simple es ausente y el quiste atídico es posible. Dentro del tratamiento, los quistes hepáticos asintomáticos por lo general no requieren tratamiento porque crecen lentamente y solo raras veces presentan complicaciones. Y debe considerarse el tratamiento de los quistes que producen síntomas crónicos importantes como dolor o efecto de masa ocupante importante, en quistes complicados con sangrado, pueden complicarse con rotura, pueden complicarse con infección o también torsión. El tratamiento es obligatorio. Las alternativas terapéuticas tenemos disponibles, incluyendo, por ejemplo, una aspiración con inyección de una sustancia esclerosante. ¿Alguien se unió? Una aspiración con una sustancia esclerosante, ¿ya? Lo que se están saliendo de clase, vamos a tomar captura de pantalla lo
último también, vamos a ponerle falta, ¿ya? Por favor, así que manténganse en clases. Doutor, é que não sai, às vezes só a internet que baixa aí, mas a pessoa está na sala. Sí, pero tiene que entrar de nuevo, ¿no? Ya. Esta aspiración con inyección de sustancia esclerosante se puede hacer con varias sustancias generalmente, pero lo ideal es la fenestración del quiste, la escisión del quiste, la resección hepática muchas veces o un trasplante hepático cuando son quistes muy gigantes, ¿no? Los quistes traumáticos, por ejemplo, traumatismo abdominal contuso penetrante puede ocasionar hemorragia dentro del parénquima hepático, y si la cápsula se encuentra intacta o se cierra espontáneamente, el sangrado quedaría dentro del hígado. Estos quistes traumáticos contienen a veces sangre, bilis y tejido hepático necrótico. Excepto que un quiste traumático se sobreinfecte, al tratamiento más adecuado es la observación y seguimiento del paciente. Aquí, por ejemplo, en el tratamiento hablamos de la cirugía. Realmente se hace por vía abierta o convencional o por la laparoscopía, y lo que se hace es destecharlo al quiste, excindir la pared que está circundante al parénquima hepático, y se aspira el líquido y se hace una hemostasia en la pared. En realidad se electrocoagula la pared del quiste hepático por si hay alguna hemorragia o hay algún sangrado. Igualmente con la parte que queda de la pared del quiste, ¿no? Es una cirugía aparentemente sencilla. Muchos otros, por ejemplo, autores dicen que hay que suturar en sutura continua el borde del quiste, pero en mi experiencia, por ejemplo, en otra experiencia de otros cirujanos, solamente se hace una hemostasia, ¿no? Dentro de los quistes neoplásicos, los quistes hepáticos neoplásicos pueden ser lesiones ya metastásicas o neoplasias hepáticas primarias. La presentación clínica es semejante a la de cualquier otro quiste congénito, con síntomas como ser malestar en epigastrio, dolor en el cuadrante superior derecho, tumor, presencia de tumor y raras veces ictericia obstructiva, ¿no? Cuando hay compresión. Los quistes neoplásicos, con medio de diagnóstico más útiles, también sería la ecografía abdominal, la tomografía y la resonancia. Y en cualquier quiste con diagnóstico presuntivo de un cistoadenoma, que puede ser conceptos u otras imágenes que no sean, así como vimos en la tabla de diagnóstico diferenciales, que sea septado, ¿no? Con un contenido dudoso, que no sea anecoico, debe llevarse a cabo una exploración quirúrgica de escisión completa mediante nucleación o resección hepática, ¿no? El cistocarcinoma requiere una resección hepática, no es solamente retirar el quiste. Y si no presenta metástasis, se asocia con una supervivencia muy prolongada, ¿ya? Ese es el primer tema. Vamos a ir al siguiente. Vamos a buscar también en nuestro Drive. Quiste hidatídico. Bien, ¿están viendo adecuadamente? Todo ok, ¿no? Sí, doctor. Muy bien. Entonces el quiste hidatídico, así como lo decía anteriormente, es otra forma de quiste, ¿no? Pero en este caso es un quiste parasitario. Ya no es muy frecuente en nuestra ciudad, no es muy frecuente, pero sí en otros lugares, La Paz, Cochabamba, lugares del occidente, son muy frecuentes los quistes hidatídicos. No solamente en el hígado, sino también en el pulmón, otros lugares. Se opera bastante. Acá es muy raro, muy, muy raro. En los 13 años que yo he tenido acá en el Hospital Roberto Galindo de cirugía, no he operado ningún quiste hidatídico, y mis colegas creo que también casi ninguno, ¿no? Entonces, pero está en la literatura, está en nuestro programa, y obviamente como nuestra universidad está en el oriente, por ejemplo, no es una enfermedad prevalente, pero si estuviera en el occidente, sí es una enfermedad prevalente, ¿no? Bueno, vamos a analizarla, vamos a conocerla. La hidatidosis, me imagino que ustedes ya en la parte de parasitología también han llevado la hidátides, ¿no? Ahora vamos a hacer un recuerdo rápido y vamos a ver la parte de cómo se presenta en el hígado.
Es una ciclozoonosis parasitaria que afecta principalmente a poblaciones agrícolas y ganaderas. Mayor prevalencia mundial en Sudamérica, producida por el estado larval de céstodos del género Echinococcus. El hospedero definitivo y habitual es el perro. En el humano es un huésped accidental o el hidatidosis humana. Ustedes están viendo aquí dentro de la microbiología, tenemos como repaso el género Echinococcus, familia Tenidae, especie Granulosus, multilocularis, Vogeli oligartus. El ciclo vital es el huésped definitivo, el perro, el zorro, y huésped intermediario, ovinos, caprinos, humanos. La transmisión fecal-oral desde las heces del perro. Aquí tenemos una imagen de la estructura de un quiste hidatídico adaptado de Brunetti y colaboradores, donde tenemos la parte de afuera, las rayitas, esas que están solas, como tejido del hospedado. Luego sigue la capa laminada, ¿no? Y luego recién la capa germinal, la negra, ¿no? La capa laminada, la capa germinal, que es la negra. ¿Ya? Ahí tenemos, por ejemplo, quistes hijos, que son estos de acá, el centro, y vesículas hijas con protoescólex también, que son estas que tienen, que no están desprendidas de la pared. Entonces, esa es la estructura más o menos del quiste hidatídico. Aquí algo sobre su ciclo biológico, ¿no? Los escólex se fijan en el intestino, ¿ya? Adulto en el intestino delgado, luego forman un huevo embrionado en las heces, luego liberan la odoncósfera liberada que atraviesa la pared intestinal y se determina por circulación, el punto 3. El punto 4 ya se forma el quiste hidatídico, fíjense, que ya está en diferentes órganos, es lo que ya habíamos visto. El 5, un protoescólex del quiste sale y se fija el intestino del adulto. Y así es el ciclo, ¿no? Luego viene, aquí tenemos el ciclo, ¿no? El huésped definitivo, que son los perros, y los huéspedes intermediarios, que son las ovejas, cerdos, las reses, ¿no? Y aquí ya el huésped accidental, el humano, por ejemplo, ¿no? Tenemos en el cerebro, tenemos en el pulmón, en el hígado, en el vaso, en el hueso también, en el intestino delgado. Hay varios lugares donde podemos tener quistes hidatídicos. Sara, por favor, se inscribe su nombre y su RU en la clase, ¿ya? Ya, doctor. Bien. Entonces seguimos. Dentro de las manifestaciones clínicas son inespecíficas, ya, según el órgano afectado. Aquí tenemos que el 52 al 77% se afecta el hígado, el 10 al 40% los pulmones. Y en otros órganos puede ser del 20 al 40%. Dentro de un curso natural que podría seguir, desaparece, se calcifica y aumenta el tamaño de 1 a 3 centímetros por año. En la presencia de complicaciones puede haber síndromes clínicos como ser síndrome tumoral, síndrome doloroso, síndrome de hipersensibilidad. La hidatidosis hepática, dentro de la hidatidosis hepática, por ejemplo, tenemos en la clínica, tenemos la fase inicial, asintomática por años, un hallazgo de examen de rutina, ¿ya? Y la fase sintomática, dependiendo de la ubicación y tamaño, tenemos un efecto masa, ¿ya? Y dolor en hipocondrio derecho o epigastrio. Puede ser una masa palpable con una hepatomegalia, fatiga, náuseas y dispepsia. Entonces, fíjense, son síntomas más que todo inespecíficos. Hay dolor en hipocondrio derecho, dolor en epigastrio, los dos lugares siempre que ubican el hígado, la masa palpable, el crecimiento del hígado, fatiga, náusea, dispepsia, ¿no? La dispepsia es todo síntoma que sugiera, por ejemplo, dolor en mi abdomen superior, meteorismo, por ejemplo, náuseas, no son específicos, a eso se llama dispepsia.
Las complicaciones podemos tener, por ejemplo, aquí rotura biliar, podemos tener colangitis porque se pueden comunicar con la vía biliar, obstrucción de la vía biliar también, rotura al espacio subfrénico produciendo un absceso subfrénico, siembra peritoneal en todo el peritoneo, la rotura al peritoneo, rotura al árbol bronquial, también puede haber una fístula broncobiliar del bronquio a la bilis, atrofia de segmentos hepáticos, porta y conductos biliares y infecciones como un absceso bacteriano también en 40%. Entonces, hay un ataque de abdomen acá superior donde se observa una imagen de la membrana hidatídica plegada correspondiente a un quiste roto. Por ejemplo, ustedes están viendo aquí dentro del quiste hidatídico una membrana, ¿no? La membrana plegada por la ruptura del quiste, o sea, no se mantiene la membrana distendida, sino plegada, ¿no? Se mantiene plegada la membrana por dentro. Dentro del diagnóstico, antecedente epidemiológico, tenemos hemograma, tenemos, puede haber eosinofilia, que nos marca la presencia de parasitosis, un 5% o más. Dentro del diagnóstico diferencial puede haber la ascaridiasis, la triquinosis, la larva migrans, la cisticercosis, ¿no? Leucocitosis, puede haber también complicaciones en el quiste tipo infeccioso, nos puede llamar la atención si tenemos leucocitosis. En el perfil hepático también veamos las transaminases y una hiperbilirrubinemia. Ya pueden ser complicaciones del quiste o compromiso de la vía biliar, como ser rotura o oxidación. Ahí ya pueden alterarse estos laboratorios, ¿no? Como ser la leucocitosis, el perfil hepático, transaminasas, hiperbilirrubinemia. El diagnóstico específico se hace con inmunodiagnóstico, ¿no? Tenemos la hemoaglutinación, ARE5, que es el diagnóstico específico, tiene una inmunoelectrofloresis del 95% de sensibilidad y especificidad del 100%. Ese es el diagnóstico específico, la hemoaglutinación ARE5 o inmunoelectrofloresis. Luego también puede haber ELISA, inmunoglobulina G y E, IM, Western blot y PCR. Con certeza, el hallazgo del parásito en el examen microscópico del fluido del quiste o en la muestra histológica también no sería de mucho valor para el diagnóstico certero, ¿no? Hallar el parásito, dice acá, en el examen microscópico del fluido, o sea, hacer una aspiración, como una punción aspiración, ¿no? Dentro de la imagenología tenemos la radiografía, podemos tener un diafragma elevado, inespecífica. Dentro de la podemos ver la ubicación y profundidad, los quistes hijos y exógenos. La resonancia magnética nos da detalle estructural mayor, quiste con fístula biliar, absceso, y la CEPRE, que es la colangiopancreatografía retroendoscópica, nos dará una fístula biliar con tratamiento y poder prevenir las fístulas post cirugía, por ejemplo, ¿no? En función de esto se puede establecer una definición de caso. El caso posible sería criterios clínicos o criterios epidemiológicos más la técnica de imagen o serología positiva. Ese sería un caso posible. Criterio clínico o epidemiológico más técnica de imagen o serología positiva. El caso probable sería criterios clínicos más criterios epidemiológicos más técnica de imagen serológicas positivas en 2 ocasiones. Sería probable. En 2 ocasiones. Es la diferencia, ¿no? Con caso posible. Y el caso confirmado ya serían los criterios previos más demostración realmente del parásito en la microscopía o en el examen histológico o mediante demostración macroscópica en la intervención quirúrgica, o bien cambios evolutivos ecográficos espontáneos o después del tratamiento escolicida, ¿no? Aquí, Eric Rafael. Eric puede ponerse en la lista, por favor, ya, con su EREU. Bien, estamos con los casos, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, estas hermosas clasificaciones de Garvit, del quiste hiatídico, nunca se olviden, clasificación de Garvit, donde nos dice el tipo 1,
colección líquida pura. Aquí tenemos el tipo 1. Adaptado de Garvey, Hassan y Brown y colaboradores de radiología de 1981, imagínense. Y esta clasificación ecográfica persiste hasta ahora. El tipo 1 habíamos visto es hialino, ¿no? El tipo 1, líquida pura. Colección líquida pura y hialino, hay tipo 1. Y ecográficamente se ve así, fíjense, clarito, ¿no? El tipo 2 ya tiene una membrana desprendida, como habíamos visto en la imagen tomográfica. El tipo 2 es una colección líquida, ya con membranas separadas de la pared. Y se la ve así. Membranas pegadas, ¿no? El tipo 3 ya es colección líquida con múltiples septos y vesículas hijas. Ya este es el tipo 3. Colección líquida con múltiples septos y vesículas hijas. El tipo 4 es contenido quístico hiperecoico heterogéneo. Ya heterogéneo, dominantemente sólido, el quiste, ¿no? Fíjense, hiperecogénico. Y el número 5 es quiste con pared densa, es un quiste con pared densa, el tipo 5, y más o menos calcificado. Entonces ya se ve blanco, ¿no es cierto? Ya se vería blanco. Entonces no se olviden de la clasificación de Garvey. Esta otra clasificación ultrasonográfica de los quistes hidrídicos de la Organización Mundial de la Salud, y es adaptada de Brunetti y colaboradores. Y podemos ver el tipo de lesión C1, por ejemplo, activo. Ya aquí tenemos el C1. Lesión quística sin pared. CE1 activo, que es con signos de copos en la pared, ¿no? Signo de copos, así más o menos. Fíjense, el C1 aquí, ¿no? Copos en la pared aquí arriba, por ejemplo. Estamos viendo. Se lo considera también activo, ¿no? Activo. Entonces vamos a ver el C2 aquí, con copos en la pared. Fíjense, la pared es como si estuviera reforzada, ¿no? Copos así más o menos. Aquí es un normal, no tiene copos, pero aquí tiene copos, fíjense, ¿no? Ese engrosamiento blanquecino alrededor de la pared, como una copa, digamos, uno de copos, ¿ya? El tipo, estábamos en el 2, ¿no? Ya. El C2 es activo, aquí fíjense, no dice la descripción, pero ya viene con bastantes divisiones vesiculares, ¿no? Activo. Aquí tiene, no, lesiones multivesiculares, exactamente, septadas y vesículas hijas, el C2, ¿no? Aquí. Este de aquí es el C2. Casi igual al del Garvey, ¿no? Aquí, el tipo 3. Pero va generalmente igual, pero es otra denominación, ¿no? Ahora, el C3 transicional dice lesión unilocular con desprendimiento de membrana laminar dentro del quiste. Es el 4 más o menos allá, ¿no? Desprendimiento del quiste. Es el transicional, lesión unilocular con desprendimiento de membrana laminar dentro del quiste. El 4 inactivo, el signo del camalote, ¿no? Que ya es un signo hiperecogénico, directamente todo calcificado. Y el tipo 5, inactivo, el CE o 5, aquí está el 5, dice que es lesión heterogénea, sin conteo y fusión total o parcial de la pared. Aquí, el tipo 5, ¿no? Más o menos aquí así se ve. Aquí como un esquema, ¿no? Consolidadísimo el tipo 5, más oscuro, más perecogénico, ¿no? Bien. Y aquí está la comparación, ¿no? Entre las dos. Aquí algunas imágenes, quiste, en la tomografía, en el lado derecho. Este es pulmonar, se lo ve aquí también. Este es hepático, generalmente un signo de copo, parece que hay algo de múltiples vesículas tipo 3, ¿no? De Garvey, múltiples vesículas hijas.
este tipo 4 o 5, tipo 4 sería, ¿no? Calcificada. Lo ven ahí, ¿no? Calcificado, dice justamente. ¿Ya? ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento, los objetivos son la eliminación de los quistes parasitarios, ya corregir efectos del quiste en el órgano afectado, efectos secundarios del quiste en el órgano afectado, por ejemplo, dejar cavidad residual o tejido periquístico, evitar la recurrencia, mínima mortalidad, tratar las complicaciones del quiste como ser fístulas biliares, fístulas pleurales, siembras peritoneales o siembras pleurales. Esto es importante señalar. Cuando yo estuve el año 2017, si no me equivoco, en Santa Cruz de la Sierra, en las jornadas de patovideo-pancreáticas de Bolivia, vinieron unos argentinos, trasplantólogos que hacen trasplante hepático, y ellos tocamos el tema de quiste hepático, me tocó disertar también, y ellos demostraron una experiencia en el sur de Argentina, y escuchen bien esto, en el sur de Argentina, donde por protocolo, por ejemplo, antes no se debe el quiste diatídico cuando se lo entra a operar, diseminarlo, ¿no? Diseminarlo, o sea, lo que hacíamos es poner compresas, aspirarlo, despecharlo, pero no tocar nada, digamos, no contaminar nada el entorno, ¿no? No contaminar nada. Lara Joana, ponga su asistencia, por ejemplo, por favor, y su RU. Entonces, no contaminar nada en el entorno. Entonces, con todo cuidado, se hacían las quistectomías y no tratábamos de no contaminar nada con el líquido y con el contenido del quiste. Pero este argentino con mucha experiencia de quiste diatídico en el sur de Argentina, que cada día se le presentaba inclusive como emergencia, como si yo tuviera de emergencia aquí, me llega un paciente en la emergencia y de repente le diagnostico un quiste diatídico perforado, reventado, ¿no? Y entonces vio que la contaminación, ya venían contaminados esos pacientes, entonces no había siembra peritoneal, no había siembra peritoneal, ¿no? Sara, por favor, puede poner su nombre y RU, ¿ya? Pero no había siembra peritoneal y ahí se dio cuenta de que no era necesario hacer esta ceremonia de poder dejar muchas compresas alrededor, de no contaminar, entonces. Y ahí ya escribió su trabajo científico y ahí sabemos de que no es necesario, digamos, no se contamina el peritoneo, no hay siembra peritoneal. ¿Ya? El tratamiento puede ser médico, puede ser quirúrgico. El médico, tenemos ahí el albendazol, por ejemplo, 10 a 15 miligramos por kilogramo día, de 400 miligramos cada 12 horas, desaparición de 48% de los quistes con este tratamiento, 24% de ellos reduce su tamaño, se pueden hacer ciclos de 28 días, intervalos de 14 días y completar 3 ciclos por lo menos, ¿no? O sea, más o menos estaríamos con 5 meses de tratamiento, ¿no? O también podemos dar mebendazol 50 miligramos al día cada 8 horas. El quirúrgico tenemos la cirugía, procedimientos clásicos abiertos, cuando se hacía o cuando se hace, conservadores, a veces resectivos, radicales, a veces con periquistectomía o resección hepática, y procedimientos laparoscópicos, ¿no? Dentro de la clasificación de los quistes C1, C1 y C3, depende de la capacidad del drenaje también el C2, pero podemos operar C1, C1 y C3. La cirugía radical menor puede traer morimortalidad y recurrencia que la conservadora, ¿no? Entonces, mejor operarlo. Cuando están complicados es mejor operarlo. Pero muchas veces el paciente no viene a la consulta, entonces no se los encuentra. Aquí decía, ¿no? Inactivar escólices, solución hipertónica colocar, previo aspirado del contenido del quiste. Eso es lo que no es necesario ahora, ya lo que le estoy diciendo. Antes se inactivaba, se tenía mucho cuidado, se ponía solución hipertónica dentro del quiste y previo aspirado del contenido del quiste, ¿no? Aquí también decía el derrame a la cavidad, gasa con solución antiescoliante alrededor, ¿no? Evacuar el contenido del quiste, buscar escólices y buscar fístula. Aquí decía, ¿no? Claramente evitar el derrame en cavidad, que eso ya no es necesario, o sea, puede contaminar. Y gasa con solución antiescólice alrededor también no es necesario, ¿no?
Dentro de la obliteración de la pared del quiste puede hacerse con aumentoplastía o con aproximación de paredes del quiste también, puntos capitonados o capsulorrafia. Si la cavidad es muy grande o hay fuga biliar, se debe dejar dren subhepático o subdiafragmático, no intracavitario, ¿no? De preferencia de succión cerrada, dice, ¿no? Los Jackson-Pratt, que son, por ejemplo, unos drenajes aspirativos, se utiliza. Puede haber fuga en menos de 5 milímetros, perdón, una fuga de menos de 5 milímetros, se hace una sutura, una aumentoplastía y drenaje. En fugas mayores a 5 milímetros, hay que poner un tubo en T o drenaje interno para poder derivar la bilis y hasta poder poner tal vez un stent, ¿no? Por vía percutánea se pone un stent a ese lugar de la bilis y se puede obstruir. Dentro del tratamiento quirúrgico tenemos procedimientos clásicos abiertos, como habíamos dicho. Tenemos las incisiones para poder ingresar al hígado, generalmente es su costal derecha, ¿no? Puede haber los quistes multivesiculares mayores a 5 centímetros, quistes infectados, quistes comunicados con el árbol biliar, efecto de masa sobre los órganos, ¿no? Aquí dice la periquistectomía y quistectomía, ¿no? Y posterior sutura se muestra. Las contraindicaciones para un tratamiento quirúrgico pueden ser quistes múltiples, quistes muertos, quistes totalmente calcificados, quistes menores a 3 centímetros, porque generalmente no provocan síntomas, ¿no? Entonces fíjense cómo aquí se está sacando un pedazo de una región de hepática para sacar el hígado, ¿no? Se lo está enucleando en realidad. Bien. La laparoscopía es otra opción, bien válida, ¿no? Indicaciones también tenemos en C1, en C2, menores a 5 centímetros, C3, localización accesible. Tenemos que tener en la cara posterior del hígado, la localización no es accesible, por ejemplo. Y fíjense cómo se hace aquí, tenemos el quiste, así se ve el quiste, se lo abre, se lo destecha, se lo aspira y se hace la resección. Muchas veces aquí, por ejemplo, utilizan, ¿no? Fíjense aquí la grapa, lo mismo que utilizamos nosotros para el bypass gástrico, pero son lugares donde hay dinero, porque imagínense cuántos disparos ha hecho aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cada disparo de esos es de $250. Entonces, nosotros lo que hacemos es solamente disecar y escindir con electrobisturí. Con el gancho hook hacemos perfectamente y hacemos la hemostasia también, ¿no? Aquí sale el resto de la pared del quiste. Aquí tenemos el bisturí armónico también, que nosotros tenemos acá, que corta y coagula estructuras hasta 7 milímetros de diámetro. Luego tenemos la punción, aspiración, inyección, reaspiración, radiología intervencionista por ecografía o tomografía. Puede ser también que se pueda realizar punción, aspiración del contenido, inyección de alcohol absoluto al 95% o solución salina, hipertónica y reaspiración que se realiza en días consecutivos. Eso es otra posibilidad de hacerlo, pero generalmente se hacen quistes que son accesibles, ¿no? Y hay que hacer albendazol 10 a 12 miligramos por kilogramo día por procedimiento. Esta punción de aspiración se hace en quistes C1, C2, C3, en quistes infectados, en múltiples quistes accesibles a punción. Y la contraindicación absoluta para cirugía es negativa a cirugía de la paciente, recaída después de otra cirugía y embarazo, ¿no? Las contraindicaciones serían quistes complicados, como ser fistulosos, inaccesibles o en lugar riesgoso menor a 3 años. Complicaciones, 14.7% puede haber, 14.7% puede haber en muerte de los pacientes, 0.13% cirugía posterior y 0.26% recurrencia de 1.57%. ¿Ya? Estas otras son ya otras aseveraciones que no es preciso que ustedes las estudien, son más que todo tablas.
¿Ya? Bien. Con eso hemos terminado los dos temas de quiste, bastante sencillo, ¿no? La diferencia entre quiste hidatídico, quiste simple. No hay dónde perderse. Si tienen alguna pregunta. Adelante, alumno. ¿Ninguna? Creo que ninguna pregunta, ¿no? Bien. Bueno, ya les voy a pasar entonces los temas. No se olviden que las últimas diapositivas no entran al examen, es a donde están los estudios de investigación, solamente hasta donde hemos pasado clase. ¿Ya? El próximo tema del día, el viernes, ¿no? Vamos a ver si va a ser presencial, estamos queriendo ver el aula. Si no me equivoco, está libre el aula A2 o A1, entonces pasaremos clases ahí, ¿de acuerdo? El próximo tema, si no me equivoco, es cáncer hepático, ¿no? Cáncer de hígado. Vamos a ver el día viernes. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta, alumnos? Obrigada, doutor. Creo que no. Doctor, una pregunta. En este Daniel. parcial va a caer lo que hemos avanzado en esta parcial o va a caer de todo el año? En este parcial solamente, Daniel. Ok, muchas gracias, doctor. Ya lo hablamos en la anterior clase, ¿no? En este parcial. Ok, gracias. ¿Está bien? Excelente. Ok. No se olviden de poner su nombre, ¿no? Y asistencia. Creio que tá todos listados, né? Vai chamar a lista, Cleves? Doctor, ¿vale más listo o solamente hacer la captura de los nombres que están? Solamente los que están en la captura, ¿ya? Está bien. Com mi correo personal e não tá meu nome, só tá meu apelido, minha foto, que é Maria Teixeira, mas é Maria Rocicoio. Já coloquei aqui, Maria. Ah, tá. Tá ok, obrigado a todos. Tchau. Tchau. Chao, chao.